Cambios revolucionarios en el desarrollo histórico de la creación posterior. Las grandes marchas del desarrollo histórico avanzan rápidamente por el universo. Los servidores esenciales tejen hilos que gradualmente sacuden todo de pieza espiritual previa que se encuentra en el modo de vida superficial de la mayoría de las personas en la Tierra. La fuerza motriz que da dirección a todo esto es para siempre solo la voluntad de Dios, que llena la creación con su presencia y, por lo tanto, impregna todos los hilos de los acontecimientos con su abrumadora determinación de hacer avanzar estos hilos por los caminos predeterminados del desarrollo. La voluntad de Dios lleva dentro de sí una corriente imparable de la fuerza primordial de la vida. La corriente proporciona la fuerza en la creación para sostener toda la vida que resuena en armonía y bienaventuranza. La vida que aún se está desarrollando recibe entonces la fuerza por la misma alta corriente de vida primordial para elevarse y avanzar en la ascensión. La humanidad terrenal pertenece a la parte que aún se está desarrollando. Se puede decir que está tropezando en su desarrollo y está muy por detrás de donde debería estar. Es por eso por lo que la mencionada afluencia de fuerza es tan necesaria para él, incluso a expensas de la ocurrencia de eventos inesperados y graves que se avecinan. Los eventos serán tanto naturales como sociales. La corriente que llegó a la tierra en la solemnidad de la pureza es como una ola poderosa y ondulante que lo impregna todo para impulsarlo todo hacia adelante a través de la experiencia a una velocidad acelerada. Aunque no lo parezca a primera vista, en esta corriente se encuentra la salida a todos los problemas, emergencias, enfermedades y sufrimientos, es decir, la salida a aquellas condiciones que son muy familiares para la mayoría de las personas en la Tierra. El punto de partida es expiar todo lo sucedido en el pasado y perdonar todo lo que otras personas le han hecho a una persona. Expiación en recuperación y perdón. Contiene en sí mismo una llamada que se lleva a través del universo con la fuerza que fluye aquí. El camino más directo y factible hacia toda expiación y perdón es sintonizar el ser interior con la voluntad permanente del bien que todo lo abarca para toda la vida en la creación. Esta es también la armonía más natural con la gran armonía. En esta sintonía reside toda la ayuda y el estímulo para el hombre en su camino de desarrollo. La armonía trae un estado de alegría, plenitud de felicidad y salud. Por otra parte, la experiencia de todos los diferentes estados de dolores y sufrimientos solo le llega al hombre como consecuencia necesaria de la previa perturbación de la armonía. Nada en la creación es aleatorio. Tampoco es en absoluto obra de las pruebas de Dios, como creen entre las personas que dicen creer en Dios. Las declaraciones de estas personas son demasiado superficiales, como pronto veremos. El sufrimiento, las enfermedades, el dolor, la esclavitud y la miseria son en gran medida el resultado de transgresiones e injusticias pasadas infligidas por individuos, naciones y la humanidad en su conjunto. Y en tiempos de grandes trastornos del desarrollo histórico,
gran parte de todo lo que la gente ha dado vida se pone repentinamente en movimiento para que pueda equilibrarse y se pueda lograr nuevamente la armonía con la gran armonía de la obra de la creación en todo. Por eso ahora hay creciente malestar en el plano terrenal. Sobre todo, a nivel mental, la presión sobre la mayoría de las personas está creciendo debido al sentimiento de que si quieren liberarse, primero deben dejar atrás el pasado y vivir adecuadamente, lo que ahora es una gran oportunidad para acelerar los acontecimientos. La posibilidad de mucha expiación llega a la tierra en un flujo creciente. Por mucho que algunas personas que tienen mucho que expiar pueden sentir que les resulta casi imposible superarlo, sigue siendo cierto que donde hay coraje interior, siempre es posible comenzar un esfuerzo nuevo y puro y aferrarse a él para poder ascender. Donde hay coraje, la gente ahora recibe ayuda como nunca antes se había visto. La omnisciencia de Dios contiene el camino de ascensión para todo aquel que quiera volverse puro y bueno. Así, a pesar de todas las cosas desagradables y dolorosas que el hombre ha traído a la vida, cada habitante de la obra de la creación es siempre recordado en todos los acontecimientos. Mientras la chispa espiritual no sea arrastrada inevitablemente a un estado de disolución de su autoconciencia adquirida, las leyes de la creación siempre han proporcionado caminos para que todo lo que hasta ahora se había desviado de la armonía regrese a la armonía. Es el amor de Dios que la gente aún no ha reconocido plenamente y, por tanto, ni siquiera ha podido comprender. En su fundamento vivo, que surge de la esencia primordial del principio de vida del Dios Santo, está la salida aún llameante y la esperanza de victoria por la posibilidad de conversión de los espíritus humanos que se han alejado de la luz y de Dios. Aunque a menudo se asemeja a una estrella distante que brilla en la oscuridad, sigue siendo una promesa de esperanza. Es posible que gran parte de todas las semillas del espíritu humano ancladas en la materia tomen el camino de regreso a la luz en el último momento. La madurez de todo lo espiritual en la parte del mundo de Efeso está predestinada a esto. La especie humana espiritual que vive aquí ya tiene suficiente experiencia. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las almas humanas están fuertemente envueltos en hilos fatídicos que inicialmente requieren un retraso para que la llama espiritual pueda abrir el camino hacia las regiones espirituales transparentes. La posibilidad de acercarse nuevamente a la luz radica precisamente en la condicionalidad de la expiación por todo lo que ha pasado y que se ha desviado, independientemente de si fueron las acciones, pensamientos o impulsos espirituales de quienes fueron afectados por la armonía con el resto de la vida en la correspondiente vibración de la voluntad de Dios en la creación. Este acercamiento renovado a la voluntad de Dios y, por tanto, el acercamiento a la armonía con los demás habitantes de la creación conlleva la necesidad de transformar el despertar de la bondad omnicomprensiva en el resplandor de una chispa espiritual. Aceptación consciente de todo lo que viene.
La voluntad de hacerlo mejor debe vivirse con pasión para que el camino sea más claro y recto. Las leyes de Dios que actúan en la obra de la creación no permiten otro camino que el de que todo lo que fue creado con malas intenciones debe ser compensado. Solo entonces podrá haber una mejora fundamental en todas las formas y acontecimientos de la vida de un individuo y de toda la humanidad de hoy. Entonces, cuando se trata de la transformación de una persona, el enfoque es que primero se enciende y revive la chispa dentro de una persona y solo entonces comienzan los cambios en los otros grados de oscuridad. Por lo tanto, el cambio del interior encierra automáticamente una gran promesa de transformación de todo lo que finalmente se hace visible en el propio mundo terrenal. Este procedimiento se aplica en todas partes de la creación y, por tanto, también en la vida de la materia aquí. Sin este cambio interior, nunca sería posible alcanzar la posibilidad de la expiación, que es un requisito previo necesario para liberarse de todo el pasado. Porque un cambio dentro de una persona crea inmediatamente una especie de carisma que atrae a personas de ideas afines. Entonces, todo lo que pertenece al hombre es atraído hacia él para que pueda liberarse en espíritu, curarse y convertirse en un habitante permanentemente radiante de la obra de la creación. La expiación es un evento legítimo basado en la oportunidad de desarrollo que brinda el amor de Dios. Por eso se dice que el amor de Dios es estricto e inquebrantable. Esto es especialmente cierto en su exigencia de reparación de todo el pasado, porque solo en esto reside la posibilidad de la ascensión a un hogar luminoso para cada espíritu humano. El amor de Dios no da al espíritu humano lo que quiere, sino sobre todo siempre lo que puede liberarlo de los hilos del destino. Es una sabia observancia de las leyes de la creación formadas por la voluntad de Dios si a uno se le permite madurar cada vez más conscientemente. Poder compensar desviaciones anteriores de la armonía. Cuando alguien pudo haber hecho algo malo o otras personas que trajeron el mal al mundo, es un gran don de la misericordia de Dios que la gente desconoce en gran medida. La presión de la luz impulsa todo el desarrollo de las formas y, al hacerlo, surgen constantemente miles de oportunidades para que cada ser humano enmiende las injusticias del pasado. Un solo momento de presencia a menudo contiene varios tipos de expiaciones para una persona y, por tanto, muchas posibilidades de un gran progreso hacia la verdadera liberación. El pasado, o karma como se le llama, puede cancelarse mediante la acción acelerada de las leyes que operan en el acontecimiento presente. El más mínimo movimiento interior, un destello de pensamiento o incluso la más pequeña acción pueden tener un valor incalculable para una persona si se hace con el fervor de un deseo omnímodo del bien y, por tanto, con un esfuerzo interior por seguir la dirección de la luz y la armonía en todos los momentos de presencia. Si finalmente se reconociera adecuadamente, la gente aquí esperaría con ansias cada nuevo día
que les ofrecería la posibilidad de progresar hacia una unión cada vez más estrecha con la gran armonía de la obra de la creación. Que esto no sucede incluso entre aquellos que son conscientes de Dios y de su voluntad en la creación. Es señal de que están cerrados a una comprensión clara de la sencilleza contenida en todo. Si esto se entendiera correctamente, cada persona aquí esperaría con ansias los próximos momentos en los que la mano extendida de la ayuda de Dios se ofrecerá a su percepción conocedora a través de la expiación de algo pasado. Además, las personas lo verían gradualmente como un fortalecimiento de sus propias capacidades para crear y mantener la armonía antes mencionada con los demás. La presión actual desde arriba empuja todo hacia adelante y no permite que nadie dé un suspiro de alivio hasta que todo esté equilibrado y expiado. El juicio de Dios, que tantas veces se menciona, es que la mayoría de los errores pasados deben ser borrados y puestos a un lado antes de que pueda llegar lo nuevo, que tiene la constancia de un ser gozoso y edificante. Y así es exactamente cómo se desarrolla el desarrollo histórico en la obra de la creación, especialmente en la parte de la creación posterior, que fue creada por la sabiduría de Dios para este propósito. Todo lo que ha surgido como expresión de la desviación del hombre de la armonía de la obra de la creación debe ser nivelado, debe ser nuevamente alisado mediante la expiación para que ya no se convierta en algo que obstaculice el flujo de los hilos de destino de la creación. El bien y la luz están ahí. Una montaña de fechorías del pasado y contra otras personas está acumulado ante la humanidad. Se puede comparar con un poderoso muro protector en el que todo burbujea y se ondula, para que las manos de los alfares puedan tejer una presencia para cada individuo. Y como todo esto ahora se ve acelerado por la proximidad del rayo de Parsifal, caerá sobre todos a una velocidad sin precedentes. Se acerca un tiempo que será muy similar a la experiencia pasada de la gente cuando muchos pasaron por la historia en tiempos de gran opresión y guerra. Mucha gente necesita darse cuenta de que cada acontecimiento que tiene lugar en la Tierra es siempre una gran oportunidad para mejorar si desea y hace el bien de manera persistente, a pesar de la hostilidad, el resentimiento y el dolor que los rodea. De la ola amenazadora de acciones pasadas se tejen hilos estrictamente rectos que fluyen cerca de cada persona. Los hilos lo presionan y no le dan tiempo a respirar. Lleva dentro de él un libre albedrío que puede utilizar para permanecer siempre puro y esforzarse apasionadamente por resistir cualquier experiencia que le llegue a través de los hilos de los tejedores. Entonces todo lo que le llega se convierte en una bendición. Nadie debería esperar quedarse solo durante este momento de turbulencia. Nadie debería intentar huir de todo esto porque al final no hay dónde esconderse de su querer y acciones pasadas. Afectará su cuerpo y su alma hasta que comprenda que la única manera posible de afrontarlo adecuadamente es con este gran y aparcador deseo del bien,
en la voluntad de expiar el pasado y tejer así el futuro. Al mismo tiempo, el deseo omnipresente del bien es algo que la gente nunca imaginó que se convertirá en una realidad para ellos. Que la voluntad de Dios les pide que hagan algo así sin piedad e inflexibilidad hasta el punto de la completa sumisión. Pero solo en el momento en que el espíritu y la mente se someten a la comprensión de que el deseo omnímodo del bien es el único camino hacia la luz, hacia el hogar espiritual, la presión de la razón, que hasta entonces había puesto todo esto en tela de juicio, se desprende repentinamente del hombre. Era solo una razón para retratarlo como una estupidez, como una expresión de complacencia en la indefensión frente a otras personas intelectualmente inteligentes. Pero ahí radica el gran cambio que se está produciendo aquí y que pronto será cada vez más notorio. Este cambio consiste en el hecho de que ahora cesa toda sabiduría de la mente. Esto se manifestará como un shock gravemente de la respuesta de la ley de interacción. Naturalmente, esto causará consternación ahí donde hasta ahora la gente racional solo se ha reído de ello. Y mucha gente todavía se ríe porque cree que nada de esto les ayudará en sus vidas. Dejámoslos reír un rato más, porque pronto llegará a su experiencia una fuerza que antes no conocía y que habitualmente consideraban parte de los cuentos infantiles. Hasta ahora la gente se ha reído principalmente de aquellos que creían que era correcto seguir el camino de la buena voluntad. Se reían de ellos porque ellos mismos habían llegado a creer que los hombres no tenían responsabilidad por sus acciones, excepto ante la justicia mundana, de la que a menudo eran capaces de evadir muy hábilmente. Por lo tanto, muchos han adoptado la suposición de que el mal es impenetrable. Pero ahora se acerca el punto del gran desarrollo histórico en el que caerán todas las suposiciones de este tipo. Y luego cada momento será febrilmente aprovechado por el nuevo pueblo para expiar todo con un nuevo deseo. Cuando este deseo fluye hacia afuera como una expresión visible de un cambio real dentro de sí mismos, muchas personas aún pueden aferrarse a la esperanza de que tal vez a través de una nueva experiencia del presente puedan deshacer todo lo que sucedió en el pasado. Pero para muchos será muy difícil porque muchas veces los tejedores de los hilos del destino reúnen en un solo día una gran cantidad de hilos que exigen expiación. Muchos tal vez flaquean bajo la presión y corren el peligro constante de no poder mantener la calma interior y tender a pensar y actuar mal nuevamente. Sin embargo, esto solo significaría una nueva carga para ellos y también otro gran retraso en el camino que debe completar para que pueda liberarse de todos los hilos que lo sujetan en la poscreación donde se encuentra el hombre. La especie espiritual todavía corre el peligro de deslizarse hasta el punto de perder la conciencia adquirida en sí misma. Todo esto muestra cuán importante es que todo aquel que lucha por la luz y por Dios se aferre con todas sus fuerzas y perseverancia al deseo omnipresente del bien.
Estamos ahora en un periodo de acontecimientos de materia gruesa que traerán progreso y avance para muchas personas y, al mismo tiempo, será una época de grandes luchas internas y caídas para muchos. Por eso nadie debería permanecer más en una forma de vida superficial.